Jeremías 20 del 7 al 10. Parte o el reflejo de la vida de este hombre, hermano. Jeremías. En la historia bíblica y aún en la historia extrabíblica, fuera de la Biblia, hay un grupo de hombres y mujeres de Dios, de siervos del Señor, que en los resultados o en el fruto de su ministerio son diferentes a otros hombres, mujeres o siervos del Señor. Amén. Diferentes no porque tengan algo malo, porque haya algo pecaminoso, no. Diferentes porque con mucho esfuerzo todos ellos hicieron grandes cosas para Dios, tenían de parte de Dios grandes promesas, los unos como los otros, pero un grupo de esos vieron muchas o todas de esas promesas cumplidas, vieron el fruto o resultado de su labor, de su trabajo, de servirle a Dios, y otro grupo no vio esos resultados. Amén. Todos ellos lucharon, sufrieron, con abnegación, con sacrificio, se dedicaron a servir a Dios, a obedecer a Dios, porque lo amaban, porque aman a Dios, porque para servir a Dios hay que amar a Dios, si no, no aguanta. El que se meta a la obra de Dios sin amar a Dios, no aguanta. Amén. Entonces lo hacían porque amaban a Dios, amaban su obra y amaban o aman hasta su propia alma. Amén. Teniendo en la mira una esperanza gloriosa que es el reino de los cielos, donde es que se va a recibir la recompensa. Amén. Y aunque sus ministerios en esa parte, en los resultados o en el fruto, aunque sus ministerios eran o son diferentes, se mantuvieron ahí siempre. Amén, hermano. Y es la razón por la que Dios dice en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Amén. De aquellos y de estos. Amén, hermano. Tanto los unos como los otros tienen un Dios grande. No que porque aquel no ha visto como el resultado o no ha visto algo grande como confiesan otros, que hay unos que dicen, uy, la gloria de Dios se movió y aquí, allá, y eso, testimonios tremendos. Ese no puede menospreciar a aquel que porque no ha visto esas cosas, entonces ya va a decir que no es de Dios o que seguramente está en pecado. No puede. Amén. Los unos como los otros tienen un Dios grande. Pero lo maravilloso es entender que a Dios hay que servirle, nos dé o no nos dé. Amén. Nos deje ver su gloria o no nos la deje ver. Que lleguen las promesas que recibimos en algún momento o que no lleguen. Que tengamos que irnos para el reino de los cielos sin haber visto lo prometido, como dice la palabra. No importa. Le servimos a Dios, se le sirve a Dios porque Él es Dios. Amén.
Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que aunque no vieron las promesas, capítulo 11, dice, murieron sin haber recibido lo prometido. Oye, ¿será que Dios no cumple sus promesas? Eso dice la Biblia. Y hubieran podido retroceder, porque es duro, hermano, pero no lo hicieron. La Biblia testifica que no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque esperaban algo mejor, dice la Escritura, algo glorioso. Esperaban una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. O sea, ellos hacían la obra, servían a Dios, amaban a Dios, porque tenían la puesta mira en el galardón eterno, no en la recompensa terrenal, no en lo de acá, esta tierra. Amén. Sabían que la recompensa era y es en el reino de los cielos. Amén. A su nombre gloria. Mire, leamos en Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, eran de fe, eran hombres de fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Todos estos, ese grupo del que estamos hablando, que contrario al otro grupo, nunca vio lo prometido. Amén. De ese tipo, de esa clase de hombres, era este hombre Jeremías. Amén. El profeta que mojó su pluma con lágrimas. Amén. El profeta que aunque no vio lo que hubiera querido ver cualquiera. Amén. Cualquiera de los profetas, cualquiera de los hombres de Dios de hoy hubieran querido ver lo prometido, las recompensas que Dios prometió, la gloria de Dios. Como dijo aquel hombre Gedeón, ¿dónde está el Dios que nos cuentan nuestros padres? Que abrió el mar rojo, que hizo unas proezas tremendas. Pero en el tiempo de Gedeón no lo estaba haciendo. Amén. Cualquiera hubiera querido eso. Jeremías tampoco lo vio, pero se mantuvo fiel, firme y obediente, lleno de amor por el pueblo de Dios, aunque rebelde y contradictor, que lo metían en la cisterna, que lo metían en la cárcel con los pies en el cepo, que le daban una alimentación bien dietética, porque dice que le daban agua y pan, pero no agua y pan del que usted y yo conocemos, agua de angustia y pan de dolores. Amén, hermano. Pero ese hombre, entre más sufría y menos veía las maravillas de Dios, más claro y poderoso era en la palabra que Dios le había encomendado. Siempre ahí, siempre entregándosela al pueblo. Inclusive en una ocasión el rey lo mandó a llamar y lo sacaron de la cisterna y se lo llevaron al rey. Y el rey le dice: ¿hay palabra de Jehová para mí? Y el profeta le dijo: sí hay palabra de Jehová para ti. Y estaba en el cepo, estaba en un pozo, en una cisterna, aguantando hambre. Y lo sacan donde el rey. Al menos dale una comidita buena. No, lo que tiene palabra de Jehová para mí, sí hay palabra de Jehová para ti. Ese era Jeremías, hermano. Ese era de ese grupo que murieron sin ver lo prometido.
Jeremías? Si a él mismo se lo llevaron para Egipto. Cuando Israel fue, Judá y Jerusalén fueron trasladados a Babilonia. Y quedó un pequeño remanente ahí que se rebelaron también nuevamente contra el rey de Babilonia y se fueron para Egipto. Y allá se les llevaron a Jeremías. Muerte, destrucción, por eso lo dice él. En este capítulo 20 lo vemos como renegando, pareciera, como enojado con Dios, como lanzando acusaciones severas contra Dios, parecen. En el verso 14 comienza a maldecir el día en que nació. Mire, Jeremías 20:14 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar mucho. Es normal, hermano. Job también lo hizo. Y Dios dio testimonio de Job que no había otro como él en la tierra. Y también maldijo su día, porque es normal en un momento difícil como el de estos hombres, que pasan por situaciones tan terribles. Yo creo que lo menos que pueden hacer, pero se mantuvieron, no se descarriaron. Amén. Conscientes, oiga bien, que fue Dios quien los llevó, quien los arrastró, pudiéramos decir, a esa condición y a ser profetas, siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Porque hoy en día siervo de Dios es una cuñita ahí rara que aquel es el siervo de Dios y uno mira y de siervo de Dios no tiene nada. Que creen que por pegar 2 gritos y pegar un zapatazo ya son siervos de Dios. Que por decirle a un demonio fuera, allá se creen siervos de Dios. No, eso no es un siervo de Dios. Este profeta era un siervo de Dios. Job no era predicador, no era pastor, no era apóstol, no era evangelista, no era profeta, no era nada de eso, pero era un siervo de Dios. Y Dios mismo le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y con cierto orgullo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y apartado del mal. Ahí se conoce un siervo de Dios, apartado del mal. A su nombre gloria, hermano. Jeremías capítulo 1, versos 5 al 7. Mire que fue Dios quien los llevó allí, a esa condición. Vea: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. No fue algo que él buscó, fue Dios quien lo dio a las naciones por profeta. Jeremías no se puso a estudiar en una escuela de profeta ni en un instituto teológico, a acumular puntos haciendo cosas delante del pastor o delante del presbítero, el supervisor, qué sé yo, para que lo fuera mirando que era tremendo y que ese era el candidato a la profecía o a la presidencia o al presbiterio, que ese, cualquiera de esas cosas. No, él no hizo eso, ni había nacido siquiera. Pero ya Dios dice: y te di por profeta a las naciones. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías? Mire, verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Soy incapaz, yo no sirvo para eso. Y Dios le dijo: y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Tampoco podía hablar lo que a él se le viniera a la cabeza. El siervo de Dios, el verdadero hombre de Dios,
no habla lo que se le viene a la cabeza. Habla lo que Dios le dice que hable. La palabra. Amén. Y mire el apóstol Pablo lo que dice. 1 Corintios 4:9. Mire, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sí ven? Y por eso es que Jeremías dice, me alucinaste. Me alucinaste, como que lo ilusionó, como que le hizo creer que eso va a ser bien, eso va a ser bueno, tranquilo. Y por eso luego dice, y ahora me hallo frustrado. La razón, ¿cuál era? La palabra de Jehová me ha sido por afrenta. No podía ni hablar porque ahí mismo lo tiraban a la cisterna. Ahí mismo lo criticaban, lo insultaban. Amén. La palabra de Dios a muchos no les gusta. La rechazan, la ridiculizan. Porque lo que le gusta a la gente de hoy es palabra contemporánea, moderna, permisiva, que no reprenda el pecado. Una palabra condescendiente con los demás, con la gente, con sus gustos. Eso es lo que le gusta oír a la gente de hoy, hermano. Por eso dice Pablo que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, sus deseos desordenados de la carne. Eso es lo que le gusta oír a la gente de hoy. Entonces los profetas, los predicadores, contemporizan con eso. Y los verdaderos se vuelven enemigos del pueblo, porque predican una palabra muy dura. Uy, no, eso es muy duro, eso es muy anticuado, eso está pasado de moda, eso está mandado a recoger. Porque quieren la moderna, la actualizada, la versión 3.0, la última versión de la palabra de Dios, así como han sido las traducciones. Hoy hay una cantidad de traducciones o de revisiones, entre comillas, de la Biblia, corrompidas, adulteradas. Y así ha sido la predicación, y así es la predicación de nuestros tiempos, hermano. Y Jeremías dice, desde que hablo grito violencia y destrucción, porque eso a la gente no le gusta. Amén. Desde que Jeremías se conocía predicando cada día, no era de vez en cuando, cada que hablaba. ¿Y qué es lo que hablaba Jeremías? Lo que Dios le mostraba, lo que Dios le mandaba. No podía cambiar el mensaje. Hoy muchos lo han cambiado. En otro tiempo predicaban una cosa, hoy predican otra. Primero algo, esto, aquello era pecado, ya hoy no. No, eso no tiene chiste. Es que allá aquel fulano perengano es muy fanático, muy extremista. No, Jeremías no podía cambiar el mensaje y no lo quería cambiar. Aunque le era por afrenta. Le significaba escarnio, vituperio. Ganarse el odio del pueblo. Porque le predicaba al rey o al pueblo, y mismo le decían al rey, le ponía la cara al rey y ahí mismo lo tiraban a la cisterna. Pero a él no le importaba. Le era duro, pero no le importaba. Amén. Le era por afrenta porque producía resultados diferentes a los de una palabra acomodada, complaciente, según el consumidor. Así como en los restaurantes, a usted le sirven la comida que usted paga. Usted no va a pagar algo y que el mesero allá en el restaurante le van a llevar lo que ellos quieren. De hecho le preguntan qué quiere comer hoy, qué va a tomar. Ah, yo quiero esto con esto y aquí, así, así. Y así le tienen que llevar, o si no, no la recibe la gente.
Así es hoy en día, hermano. Llegan a las iglesias, dicen convertirse, pero quieren que les prediquen así, de esta manera. Ah, no, ¿por qué no vas a volver? No, a mí no me gusta cómo predican allá. Allá exigen tal cosa. Y le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al predicador, al líder, al hermano, a la congregación en sí, y la culpa está en el corazón de esa persona. Amén. Aunque a veces se llega, el caso contrario, se llega con anhelos y deseos de oír la palabra de Jehová y le dan palabra de hombre, no de Dios. Amén. Por eso fue que Jeremías dijo, un día parecía como que se cansó y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Yo no voy a seguir predicando así, voy a renunciar, no voy a predicar más en su nombre, no aguanto más. Quería renunciar al ministerio, él no quería renunciar a la vida cristiana, él era un hombre de Dios. A evangelizar o a esa tarea de predicarle a ese pueblo rebelde y contradictor. Predicarle lo que Dios le había mandado, eso era difícil, eso era duro, hermano. Entonces un día dijo, no más. Pero ahí es donde se conoce un hombre de Dios, hermano. Porque él dijo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Es que cuando fue Dios, hermano, desde antes de nacer, lo dio por profeta a las naciones, le puso en el corazón, en las venas, en la sangre, en su naturaleza. Es que usted no sirve más para nada, tiene que estar ahí, no puede. Traté de sufrirlo, dice el profeta, traté de sufrirlo, un fuego ardiente metido en mis huesos. Aleluya, hermano, amén. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es una demanda. Como dice Pablo, ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí, me es impuesta necesidad. Eso es una demanda a la responsabilidad encomendada por el Señor. Ardía en su corazón. Amén. Le presionaba de tal manera que era imposible desistir. No podía, aunque quisiera, no podía. Le era más difícil sufrir esa presión divina, ese llamado divino, que sufrir la afrenta del pueblo por predicarle al pueblo lo que Dios quería que le predicara. Amén. Ahí se conoce, hermano. Ahí se sabe quién es quién. Amén. Ahí es donde un creyente le ofrece al mundo lo que le ofrezca, hermano. Pero ese creyente de este perfil, de este corte, no es que yo no puedo. Como José, cuando lo agarra la mujer de Potifar y le dice, venga, duerma conmigo. Y yo, no, señora, es que yo no puedo. No es que sea... Porque así tildan la gente cuando un hombre de Dios es fiel y renuncia, dice que no, entonces lo tildan de raro, ¿me entiende? Yo no es que yo no es que sea raro, es que no puedo. Yo agrado a Dios, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo nací de nuevo para Dios. En cambio otros, por cualquier cosa, se derriten como gelatina. Y a todos se nos dio el mismo espíritu, porque ninguno sin el espíritu podemos. Ninguno, cualquiera cae, pero a todos se nos dio el mismo espíritu, y ese espíritu tiene poder, el espíritu de Dios. Entonces él no podía. Amén. Porque cuando una persona, hermano, un creyente, un siervo de Dios, está por Dios y el reino de los cielos, aunque no vea nada, aunque no vea resultados, persiste en la búsqueda de las almas, de la santidad, de la fidelidad,
porque quiere que las almas se salven, porque quiere salvarse Él, quiere llegar al reino de los cielos. Y ya no le importa la afrenta, el sufrimiento, la crítica, la censura, las tribulaciones. Sabe que esas cosas son parte de su vida y de su ministerio. Le interesa agradar y servir a Dios. Como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan allá en el libro de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3, verso 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario, o sea, no hay que, esto no hay, ni siquiera hay que hablarlo ni alegar, eso ya está dicho, pero bueno, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Oiga bien, puede. Si quiere, puede. Y si hablamos de los dos grupos que ya hemos tratado, a un grupo los libró de la mano del rey y del fuego, digámoslo, y a otro grupo no, como estos jóvenes. ¿Sí o no? Él puede librarnos del fuego de horno ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Puede, si quiere, pero la fe de ellos era: nos librará. Y si no, aleluya, si no nos libra, no importa, no te vamos a servir a ti, no vamos a servir a tus dioses, no nos vamos a doblar delante de esa imagen, no nos vamos a quebrantar frente al adulterio, la fornicación, la mentira, la rapiña, el odio, la indiferencia. No, Señor. Si nos libra, bien, y si no nos libra, tampoco te vamos a servir a ti. O sea, le mostraron su posición: yo soy de Cristo, yo soy de Dios, y aquí me mantengo, como dijo Job, y aunque me mate, en Él confiaré. Alabado sea Dios. Hermano, estamos en un tiempo donde usted tiene que definir quién es y a quién sirve. Sí, Señor. O lo va a arrastrar el mundo o el pecado. O va a venir la prueba, como aquel joven cubierto con una sábana que cuando lo agarraron, cuando vino la tribulación, salió y huyó desnudo. Ha llegado el momento, hermanos. Estamos en un punto de la historia de la iglesia en la tierra cercana al rapto. Amén. Definir a quién y por qué servimos. Pedro dijo: es menester servir a Dios antes que a los hombres. Si se sirve, como dice en el primer libro de Samuel, por una moneda de plata o por un bocado de pan, es fiel porque Dios lo bendice. ¿Qué tal si Dios te quita la bendición? ¿Va a seguir fiel? Esa bendición y eso que usted cuida tanto y que a veces es infiel a Dios por estar cuidando lo que tiene material, si se lo quitan mañana, ¿qué? Ahí es donde uno prueba si sirve para el cielo, si agrada a Dios o no, o sirve por un puesto. Mire, hay creyentes que sirven por un cargo, para que si no los ponen de tal cosa o de superintendente, como hablan hoy en día en estas iglesias de unos puestos que yo no los veo en la Biblia.
Ah, sí, para que me pongan. Y ganan puntos delante del que está al frente. Y hay que ganar es puntos delante de Dios. Amén. Tremendo, man. Por un cargo, por una vida cómoda. Otros sirven porque ahí Dios los tiene suavizadito, una vida cómoda, bendecida. Porque es que así es, hermana. Ese es el grupo, hay un grupo que Dios, Él sabe por qué. Él sabe por qué. No es porque este sea más fiel que aquel, no. Dios sabe por qué. A estos nunca les pasa nada. Y van como derecho, como viento en popa. Pero ¿qué tal si eso se acaba? Ahí es donde está el asunto. La vida cómoda. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿De qué sirve ver el mar abrirse como los israelitas, ver la columna de nube que los seguía, ver tantas maravillas, si no le mezclamos una fe verdadera a la palabra, hermano? Porque ahí donde viene el día malo que habla Pablo en los Efesios, ahí es. Amén. En ese día, ¿seguimos fieles como es o vamos a quedar postrados en el desierto? Amén, hermano. Tenemos que ser como aquellos que el propósito era salir de Egipto. No era tener una tierra y tener abundancia, aunque Dios se los prometió. Tierra que fluye leche y miel, bendiciones, casas que no edificó, viñas que no plantó. Amén. Dios se les prometió, porque es que eso son añadiduras cuando uno busca salir de Egipto, pero a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ellos dijeron: camino de 3 días iremos y adoraremos a Jehová nuestro Dios. Ese era el propósito de ellos, de muchos de ellos. Nuevamente el mismo grupo, porque dice: pero de los otros no se agradó Dios, porque es que hay diferentes grupos, hay diferentes, hermano. Amén. Los que renuncian fácilmente, amén. Y los que dicen como Job: aunque me mate, en él confiaré. No importa por dónde tenga que pasar. No importa si mis amigos están conmigo o no están. Mire que Jeremías dijo: mis amigos miraban si claudicaría, porque hay que gente así, que no espera sino que usted cometa alguna cosita para cogerlo a pata. Se acabó la hermandad, se acabó la sinceridad, se acabó el abrazo. La sonrisa, si sea falsa, esa sonrisa falsa que, ay, como me amo por darle una estocada como hacía Joab. Era feliz dando estocadas en la 5ª costilla. Así hay gente, man. Esas risas falsas, esa apariencia, esa hipocresía. Tremendo. Amén. Miraban a ver si él iba a claudicar. Dejémoslo, él habla mucho, esperemos que caiga para caerle encima. Él dice: mis amigos, pero así son los compañeros en el ministerio, así son los hermanos que se sientan a tu lado. Pablo dice: peligro entre los falsos hermanos. Amén. Aleluya, amén. Aún la misma familia, porque el Señor Jesucristo dice que 2 en una casa estarán contra 3 y 3 contra 2. El suegro contra este y aquel contra el otro, y eso es una cosa tremenda. Los mismos hermanos. Pero Jeremías, él dice: me alucinaste. Pero después, cuando ese fuego no lo deja tomar esa decisión, como que
aunque me hiciste creer que servirte era una bendición, algo así. Hay gente que quiere servirle a Dios. Hay gente que lo dice, al menos lo dice. Mientras están ahí en la banca, mientras están ahí a veces sin hacer nada, sueñan y hasta suspiran. Ay, si yo, como Absalón, ay, si, ¿quién te pudiera oír en lugar del rey? Si yo fuera el rey. Y conspiró contra el propio papá. Porque hay gente que anhela cargos, estar ahí al frente. La pregunta es ¿para qué? Con un anhelo aparentemente tremendo. Pero son solo sueños. Porque cuando ya están metidos en la pomada, unos quieren volver atrás. No sabían que la cosa era así. Porque hay una motivación distinta, diferente. No es servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque es Dios. Porque ama las almas y quiere la salvación de las almas y quiere servir a Dios. No. Hay una motivación diferente. Amén. Y Dios no nos engaña, man. Dios nos dice las cosas como son. Jeremías 1:8 dice: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios no le prometió que no iba a sufrir. No. Le prometió que lo iba a librar. Pero no le prometió que no iba a sufrir, o que no iba a tener enemigos, o que no iba a tener ese rodear de víboras. No, que lo libraría. Yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. El capítulo 20, el verso 18 dice: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Mire qué tremendo, hermano. Jeremías no vio nada. Lo único que Jeremías vio es que su vida se gastaba, se iba envejeciendo, veía trabajo, veía dolor. Ahí podemos ver el grado de quebrantamiento, de humillación. Pero Dios sabía quién era Jeremías. Y Dios sabía qué le podía permitir, hasta dónde. Por algo lo dio por profeta a las naciones. Amén. ¿Será que usted y yo le podemos dar esa misma seguridad a Dios? Dios sabía, Dios decía: no, a Jeremías, deje, tranquilo, no, pero deje. Pero que lo metió en las, no importa. Pero que mire que está pasando esto, déjelo. Él conocía a Jeremías. Yo por algo lo di ahí. Él sabe, yo sé cómo es él. Seguridad en su siervo. ¿Puede estar igual de seguro con usted? Podemos decir con Job: aunque me mate, en él confiaré. ¿Ha llegado a ver algún día su nevera vacía? Porque ahí puede uno medir un poco el grado. Hay gente que cuando el bolsillo está lleno es de una actitud, pero cuando está vacío es de otra. La nevera llena, de oreja a oreja, pero la nevera vacía, y es lo peor, porque empiezan a renegar contra el cielo. Y la Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos. Tremendo, hermano. Amén. ¿Le producimos esa seguridad al Señor? Porque es que el servir y obedecer a Dios no siempre trae cosas preciosas, bendiciones grandes. No, no siempre.
Hoy en día estamos amoldados por el pensamiento de la revolución del evangelio de la prosperidad. ¿Se ha oído hablar de él? El evangelio de la prosperidad. Esto es lo que se predica hoy en muchas partes. Tenemos que, si usted es hijo de Dios, tiene que estar en bendición a toda hora. Y se ha creado en la mente de mucha gente que siempre le va a ir bien. Todo va a estar bien, tranquilo, no hay problema. Pero es que mire esta situación. No, eso es tranquilo, espere y verá. Dios está ahí, tiene que estar siempre en bendición. Y por eso es que hay mucha gente descarriada y frustrada, porque no siempre es así. Dios tiene todo el derecho de probar a sus hijos. Pero hoy en día no se enseña o no se quiere aprender. Hay gente que no lo enseñan, que solo es prosperidad y bendición. Y hay gente que lo enseña, pero los creyentes no quieren aprender eso. No, ellos quieren que yo me convertí para que Dios me bendiga, casa, carro y beca. No, Señor, la verdadera recompensa está en el cielo. Aleluya. Job, capítulo 3, versos 2 al 11, aunque no vamos a leer todo, pero dice: y clamó Job y dijo, verso 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él el Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Son las mismas palabras de Jeremías. Un hombre en momentos difíciles y se trata como de desesperar, como de desubicarse, porque es que los momentos de crisis traen eso. Y Dios entiende, Él sabe que eso es normal, por eso entiende a sus siervos. Pero Él conoce el fondo del corazón de esos hombres que, aunque dijeron esas palabras, conoce que en el corazón está el deseo de servir, de obedecer a Dios, y que no le están echando la culpa a Él. Amén. Capítulo 6, verso 26. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿Sí ven? Son palabras de desespero, de momento difícil, pero se las lleva el viento. Esas no van enfocadas hacia Cristo, hacia el cielo, no. No están renegando contra Dios. Dios conoce eso. Capítulo 38, verso 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dice Dios a Job. ¿Por qué habla así, mi hijo? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Ve? Dios sabe que es un momento de crisis difícil, entonces se apresta para explicarle a su siervo por qué la situación. Que cuando Dios le permite una situación así, es porque le va a dar otra bendición. Amén. Dios revela la condición a la que llegan sus hombres, pero que a pesar de ellas son hombres intactos y perseveran y se mantienen para hacer la voluntad de Dios, íntegros, que no cambian, no mudan, no piensan en descarriarse. Ellos prefieren, no, mejor no hubiera nacido o que me muera, pero no piensan en descarriarse. Como muchos, me voy de la iglesia porque no me saludan. Dios mío, bendito. Se va a ir porque no lo saludan. Ay, santo, ¿qué tal que no lo salude Dios? Eso es como si Dios no lo saludara a uno. Una situación como la de que vivió Jeremías, como la que vivió Job y otros hombres de Dios, es como si Dios no lo saludara a uno. Entonces me voy a ir más descarriado porque Dios no me saluda.
Arrodíllese, llore en la presencia de Dios y va a tener no solo el saludo, sino el abrazo del Señor. Amén. Job capítulo 40, verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Porque hay gente, repito, hay gente que empieza a echarle la culpa al cielo. Que Dios, que es que yo no me oye, que yo no sé qué, que por aquí, que por allá. No aguanta. Job 47. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? O sea, ¿cree que soy injusto? Mire, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Señor, yo soy tu hijo, y yo he sido fiel, y yo he... ¿Sí? O sea, que el injusto soy yo, dice Dios, hermano. Mire, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Se va a igualar a Dios de tú a tú con Dios. Dios le dice: déjeme a mí las cosas, Job, tranquilo, no me preocupe. A Jeremías, a ese grupo de hombres, Dios le dice: tranquilo, déjeme las cosas a mí. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí vio? Maldito, ese sí, ahí está la maldición. Verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confíe, confiemos. Solo Él es Dios, Él sabe por qué y para qué permite. Ellos aprendían esas situaciones que era Dios, que Dios estaba en el asunto. ¿Para qué o por qué? En el momento quizá no lo entendían, pero sabía que Dios estaba ahí. Amén. Jeremías capítulo 9, verso 1. Oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Le servían a Dios solo porque lo amaba y amaba al pueblo de Dios. Uno es fiel por eso, hermano. Uno es fiel aquí en la iglesia como creyente. No hablemos de siervos, de ministros, no. Uno es fiel porque ama a Dios. Amén. Ama a Dios. Y ama a los que le rodean. Porque su descarrío puede afectar a otro. Y por ese mero hecho me mantengo aquí, firme. Amén. La recompensa del servicio, de la fidelidad a Dios, es un galardón eterno en el cielo. Amén. Guarde eso en el disco duro, hermano. No estamos aquí para ser recompensados aquí. Si Dios da alguna cosa, añadidura. Las otras cosas vienen por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén, hermano. José, mira José, un verdadero siervo, servía en la casa de Potifar sin ningún interés, solo porque era el siervo allá. Amén. El peligro de tener un interés, de perseguir un ideal aquí terrenal, mundano, es que cuando usted sube allá o lo consigue, lo logra, que ya no se puede caer, ya no se puede, ¿cómo le digo? Ya para dónde más va a coger si usted ya encontró su ideal. Cuando llega allá, ahí donde se puede caer uno.
Es el peligro. Porque se logró lo que se quería. Ya no hay por qué más esforzarse. Ya no hay por qué guardarse. Ya logró lo que tenía, lo que quería. Amén. Ya se acabó la lucha. Consiguió lo que anhelaba, lo deseado. Entonces la tendencia del ser humano es de relajarse. Y si usted se le relaja al diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien se relaja. Amén. Por eso el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17 verso 7 nos cuenta esta historia. ¿Quién de vosotros? Es para nosotros. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? Como si ya hubiera hecho todo lo que tenía que hacer. Siéntate a la mesa. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, oiga bien, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, esto no se acaba. Y Dios sabe quién es de esta o de aquella manera y no puede permitir que se acabe. Porque la tendencia, repito, es a caer, a relajarse, a no ver por qué luchar. De esa clase de hombres de Dios, de siervos de Dios, es que nos habla la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16. Mire bien, hermano. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando. No se ha recibido nada, pero la fe lo mantiene de pie, mirando las promesas, no perdiéndolas de vista, creyendo todavía, la saluda, esa gloria a Dios, allá está la gloria, y confesando: somos peregrinos y advenedizos sobre esta tierra. De esta tierra no esperamos nada, queremos lo de Dios. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Oiga, que si se acordaran de aquella de donde salieron, de lo que quedó atrás, del mundo, de Egipto, del pecado, cierto tenían tiempo para devolverse. Si se piensa en lo terrenal, se piensa en el descarrío. Pero deseaban la mejor, no una mejor, porque es que las de aquí no son buenas. Deseaban la mejor, la única mejor. Amén. Es a saber, la celestial. Se pelea por el reino de los cielos, por la fidelidad, por la santidad, por agradar a Dios, por ir al cielo, por ser de Dios. Mire, por lo cual, es la razón, hermano, es la razón. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Y les ha preparado una ciudad. A esos, Dios les tiene preparada la ciudad. La nueva Jerusalén es para ese grupo, hermano. Para el que solo piensa en lo de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois, muerto. A un muerto no le importa ni pío, ya no puede lo de aquí a la tierra. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pone la mira en las cosas de arriba. De esos, hermano, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Amén.
porque saben que su galardón, su recompensa está en el cielo. Aquí estamos y están es para lo que Dios quiere, para lo que Dios tenga determinado, para lo que Dios nos ha llamado. Amén. Y tenemos que mirar más allá de la muerte, más allá del norte, del firmamento, más allá de los propósitos divinos aquí en la tierra, más allá de las nubes, como Moisés, como viendo al invisible, la recompensa eterna y celestial. Amén, hermano. Con esos se asocia Dios. De estos no se avergüenza. Es el Dios de ellos. Amén, hermano. Porque es que la gente aquí en la tierra, aún los llamados hombres de Dios, se asocian y miran, exaltan y tienen en cuenta solo aquellos ministros o predicadores o cristianos que tienen grandes posesiones y posiciones materiales, resultados aparentemente grandes aún dentro de lo espiritual, macrotemplos, congregaciones inmensas, multitudes en ellas, cargos eclesiásticos ministeriales, o que hacen milagros tremendos. Uy, ese sí es de Dios, porque hace milagros. Según de Tesalonicenses, el diablo hace milagros y sus ministros se transfiguran como ángel de luz y hacen milagros. Pero es lo que le llama la atención a la gente. Si tiene algo en la tierra, eso es un hombre de Dios. Amén, hermano. Pero el que predica sencillamente la palabra de Dios, lo menosprecian. Eso es obsoleto, ya estamos en el siglo XXI, eso ya no. Lo ridiculizan. Bueno, es un ministro que ha llegado a alturas espirituales y materiales y es de Dios. Bueno, está bien. Pero el Dios de esos también es el Dios de estos. No menosprecie. Mire, Hebreos 11:33. Mire y verá, mire esto. Mire los que reciben y los que no reciben. Miren los que hacen proezas y los que no las hacen. Los que hacen milagros y los que no los hacen. Mírenlos. Hebreos 11:33 y 34. Que por fe ganaron reinos. Oiga, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Sí? Gloria a Dios. Convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en las batallas, trastornaron campos de extraños, y las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. La viuda de Naín, por ejemplo, Marta y María a Lázaro, etc. Son aquellos a quien Dios llamó para hacer con ellos proezas, grandes cosas, para ver grandes cosas, recompensados en parte aquí en la tierra. ¿Sí o no? Vieron la gloria de Dios. Por eso son hombres de Dios. ¿Sí? Y entonces los que no, ¿por qué no los excluye el escritor a los hebreos? El Espíritu Santo. Mire, Hebreos 11:35. Mas a otros, ahí está ese grupo, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, tentados, muertos a filo de espada. Allí evitaron filo de espada. Aquí, muertos a filo de espada. ¿Será que no tuvieron fe? Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
esos no tenían iglesias grandotas y buenas entradas. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era ni es digno. Aleluya. Errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, ¿qué dice el Espíritu Santo? Aprobados. Aleluya. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Para qué se necesita más fe? ¿Dónde vale más la fe? ¿Evitando filo de espada o muriendo a filo de espada? Dos hombres ahí. Dos hombres de Dios. Y Dios permite que a este lo maten a espada, pero a este lo libra de la espada. ¿Por qué? ¿Será injusticia en Dios? ¿Dónde hay más fe? ¿Será que este no tenía la suficiente fe? Pero dice ahí, no aceptaron el rescate. No, como diciendo, no nos dé recompensa terrenal o humana, no la queremos. No nos recompense con acumular cosas. Queremos el servir a Dios, pero para el reino de los cielos. Queremos una patria mejor, la mejor. Aleluya. Pablo dice por ahí en Romanos capítulo 11 que el fuerte no menosprecia al débil y que el débil no juzgue al fuerte. Medite en esa frase, en ese pasaje, en ese versículo, está en Romanos 11. Búsquelo en su casa y medite. El que se cree espiritual, el que está muy firme, no menosprecia al débil, no al pecador, débil. Es fiel, pero es débil. Pero ese débil tampoco juzgue que porque aquel está bien en esto o en aquello, o hace o no hace. Amén. Porque a veces nos sentamos como en la cátedra de Moisés, extendiendo nuestras filactelias, y empezamos a decir, es que el hermano, es que la hermana, es que allí, es que acá, es que por allí, no hacen, si hacen, ponen, no vean, tan, tun, no esto, no aquello, sí, tal, pum, pum, pa, pa. Y empezamos a menospreciar o a juzgar. Ninguna de las dos cosas nos hace mejores o peores. Amén. Hebreos 11:40 nos dice, ¿provee a Dios alguna cosa mejor para nosotros? Amén, hermano. Ahí sencillamente dice, aprobados. Procura con diligencia ser hallado de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Jehová. Y aquí dice aprobados, aunque no aceptaron rescate, maltratados, errantes por las cavernas, por las cuevas, muertos a filo de espada, angustiados, sin nada que ponerse, sin nada que vestir, que comer. Así debe estar en pecado, como los amigos de Job. ¿Qué haría este hombre que vea como lo tiene Dios? Eso es fácil juzgarlo. Amén. Eso es fácil. Amén, hermano. Aprobados, pero no recibieron la promesa. No vieron la recompensa, no vieron lo prometido, no vieron la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Como decíamos de Gedeón, ¿dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado?
¿Eso es mentira o qué? Muchos están aquí por la recompensa terrenal o por ver algo de parte de Dios aquí. Y muchos de ellos no lo vieron porque estaban pensando en eso. Pero hay otros que pensaban en la gloria de Dios y en el reino de los cielos y no lo vieron, pero se mantuvieron firmes. Amén. ¿Para qué se necesita más fe? ¿Mantenerse porque veo o mantenerme aunque no veo? ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Usted meta tu mano aquí y acá, meta. Señor mío, Dios mío. Ah, ¿por qué viste? ¿Por qué tocaste? ¿Me está entendiendo? Aleluya. El Dios a quien servimos nos dejará ver su gloria. Y si no, lo que dijeron los jóvenes hebreos, ¿verdad? Y si no vemos la gloria, si no hay recompensa, de todas maneras alabaremos, adoraremos y serviremos a nuestro Dios. O como Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, porque me es impuesta una necesidad. Eso no es porque yo vea o no vea, me es impuesta una necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué tal si de pronto Dios en algún momento nos dice, no les voy a dar esto o aquello? ¿Seguirá usted fiel? Voy a terminar con esto. Usted que siempre ha tenido esto, ya no lo va a tener más. Usted va a seguir fiel. Es en algo que usted tiene que pensar mucho. Y eso le va a ayudar a ser fiel. Amén. Porque hay algunos que se creen preferidos. No le falta y no le hable hola. Porque quizás nunca han estado en situaciones así angustiosas. Sea fiel. Pablo, escribiéndole a los romanos también en el capítulo 11, dice que Dios desgajó las ramas originales a Israel e insertó las otras ramas, las insertó, o sea, los gentiles. Y le dijo, bueno, ha sido injertado. Tema a Dios, no se ensoberbezca. No sea que si Dios no perdonó a las originales, tampoco lo va a perdonar a usted y lo arranca y hay otra vez. Entonces no se crea que porque usted de pronto no ha pasado por situaciones así, Dios lo ha mantenido ahí y es infiel en muchas cosas. Dios me sigue, yo aquí voy bien. ¿Qué tal si un día no le voy a dar más esto? Seguiremos iguales, intactos, sin menguar, sin cambiar, trabajando y esforzándonos solamente por lo eterno, sí, si es que lo hemos hecho en algún momento. Nuestra respuesta debe ser sí. Piense a ver, porque la Biblia sigue diciendo lo mismo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. El asunto es cuando no viene esa añadidura. Hay mejor gente que nosotros, según los términos humanos. Amén. Gente que hace milagros, que tapan bocas de leones, como leímos, apagan fuegos impetuosos, levantan paralíticos, construyen grandes templos, son apóstoles y apóstolas. ¿Usted no ha visto que hoy en día hay apóstolas? Presbíteros, supervisores, tienen títulos. Son mejores porque supuestamente son más usados y tienen más de Dios por eso, según la calificación humana. Y de pronto Dios es Dios de ellos. ¿Quién dice que no? Nadie está llamado a juzgar. Pero aquellos
que no ven esas cosas, Dios tampoco se avergüenza en llamarse el Dios de ellos. No importa en qué situación estén, en qué tribulación o problema, en qué dificultad, Dios no se avergüenza de ellos. Amén, hermano. ¿De quién se avergüenza el Señor? Del petulante, del que se llena de orgullo, el engrandecido, el que dice: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios se avergüenza de ese y le dice: y usted no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque tenga mucho, tiene materialmente, pero Dios le dice que no tiene nada. Miserable le dice, desnudo le dice. Amén, hermano. Pero Dios no se avergüenza de ninguno que le sirve de corazón. Y esa clase de ministerios, esa clase de hombres, esa clase de cristianos que está por Dios, por la ciudad celestial, que está mirando al invisible como Moisés, le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El hombre de Dios, la mujer de Dios, se apoya en esa clase de promesas. Me voy de este lugar en cualquier momento. Me voy y no voy a volver por acá. Me voy a preparar, dijo el Señor, morada para vosotros. Aleluya. Amén. Por la fe Abraham, Hebreos 11:8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió a una vida insegura, aparentemente sin futuro. ¿Sí o no? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo un lugar. Él no le dijo: usted va para Canaán y allá lo va a hacer una nación grande. Eso se lo dijo después. Por eso en Génesis 12:1 dice: y Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Sin futuro. Él no sabía para qué. Tenía que dejar papá y mamá, familia, todo. Él se puso a llevarse al papá y usted ve que Dios lo detuvo en Harán y allá se le murió el papá. Porque es que no era el papá, era a él que Dios lo había llamado. Hombre, pero usted se va a ir por ahí sin saber y que de pronto y que esto, porque a la gente le gusta argumentar lo fatídico. Fatalistas, derrotistas, perdedores. Usted se va a ir por allá y Abraham, yo creo que dijo: no importa, Dios me dijo y me voy. Vale. Y Hebreos 11:13, hablando de él: conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido. Abraham no recibió la tierra de Canaán, vivió en ella como extranjero y peregrino, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyendo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No recibieron las promesas, como si Dios lo hubiera alucinado, como si Dios lo hubiera engañado, pero no fue así, porque Hebreos 11:21 dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Oiga, hermano, descansó en algo para los hombres pequeño y en realidad pequeño, la punta del bordón. Porque lo dice la Biblia: descansó, adoró apoyado sobre el extremo
de su bordón. Algo pequeñito, hermano, pero para el que tiene esa visión y esa fe, es algo grande. Cosas grandes espero de Jehová, diría él. Y mire Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Aleluya. Tuvo temor, hermano. Se angustió. Se sentía menor, insignificante, pero Dios no se avergonzó de él. Dios no se avergonzó de llamarse: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tanto tiempo habían muerto físicamente, pero Dios a todo el que llamaba, a Moisés y a todo el que llamaba, decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, así como hace la gente a veces, que van donde alguien y le dicen: es que yo vengo de parte del alcalde, del gobernador. Entonces se cree pues la última Coca-Cola del desierto. Pero no lo hace alguien. No, lo hace Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. El Dios de tus padres. Le dijo Moisés. Él no se avergüenza de sus siervos, hermano, del que es su siervo de verdad, aunque en momentos estén en ropa prestada, quizás con zapatos rotos. Los hay, sin tener con qué tomarse una bolsa de agua. Cosas que avergüenzan a los hombres. Sí, si usted está así, la gente se avergüenza de usted. Y vea, por ahí oí la historia de un muchacho que fue a recibir la graduación, que la mamá se mató toda la vida y las manos no le volvían nada, lavando ropa y cosas, etcétera, y lo logró graduar. Y el día que se graduó no le dijo a la mamá, y la mamá se llegó y se sentó en un rincón, y él se avergonzó. De esas cosas se avergüenzan los hombres. Amén. Porque los hombres escogen primero la honra de los hombres. Amén. Pero estos hombres escogen primero el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por la fe, Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. No, que el hijo de la hija de Faraón. No, a mí no me interesa eso. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón que los tesoros de los egipcios. La hija de la hija, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mejores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tiene puesta la mirada, hermano? ¿En el negocio? ¿En el trabajo? ¿En papá o en mamá? ¿El vecino? ¿En lo que tiene materialmente? ¿Dónde tiene la mirada? ¿Dónde la tiene? Examínese, ¿dónde la tiene? Moisés tenía la mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. Y por eso, hermano, por esa fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, aunque me busque y me mate, a mí no me importa. Porque tenía la mirada arriba en el galardón. Aleluya. Porque se sostuvo
como viendo al invisible, aleluya, hermano, mire. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que los que destruían a los primogénitos no los tocase a ellos, lo que Dios había ordenado. Vamos a hacer lo que Dios diga y ahí no hay problema. Si nos morimos así, bien muertos. No se preocupe. Aleluya. Hay que escoger, hermano, hay que preferir a Cristo. Escoge llamarse hijo de Dios y no hijo de la hija de Faraón. Mire, escoge ser maltratado con el pueblo de Dios y no gozar con los deleites temporales del pecado. ¿Qué prefiere usted? ¿Dormir bien para venirse para la escuela dominical a adorar a Dios o quedarse chateando con los inconversos? ¿No? ¿Qué prefiere? ¿Qué escoge? ¿Tecnoidiotizarse con el celular? ¿O venir a la casa de Dios? ¿Qué mira? ¿La promesa, el galardón? Como dijo Pablo, el premio del supremo llamamiento de Dios. Amén. Porque esta gente, hermanos, estos hombres prefieren perder la cabeza detrás de las rejas como Juan el Bautista. Esta gente escoge primero ser sacados fuera, dados por muertos, como el apóstol Pablo en la ciudad de Listra. Lo sacaron creyendo que estaba muerto. ¿Cuál no? Que prefirió caminar con Dios que con los mundanos de su generación. O como Esteban, que surge de la nada para convertirse en el primer mártir de la iglesia. Solo vio piedras en su ministerio. ¿Y qué decir, como dice Hebreos? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. ¿Qué decir de muchos hombres de Dios misioneros del siglo XVIII y XIX que llegaron al campo misionero y la recompensa era que los caníbales le mataban a la mujer y a los hijos y se les comían la esposa y los hijos y a ellos mismos muchas veces? Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Marcos capítulo 8, verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya. ¿Se avergüenza de Dios? De decir yo soy evangélico. A veces nosotros cambiamos evangélico por cristiano porque es un poquito diferente, entonces para suavizar la cosa. ¿Usted qué? ¿Usted es evangélico? No, yo soy cristiano. ¿Se avergüenza de llamarse evangélico? Yo soy evangélico, hermano. Porque creo en el evangelio. Evangélico, hermano. Y qué bueno que no fui católico sino de nacimiento, porque nunca profesé eso. Amén. Ídolos muertos. ¿Sabe usted por qué Dios le choca? Esto es una cuñita que no está aquí. ¿Sabe por qué a Dios le choca o odia o aborrece la idolatría? ¿Sabe por qué? No porque sea una momia ahí representativa de algo. No. Un tiesto de esos de palo, de madera, de yeso o así sea de oro, eso no es nada ante Dios. Pero ¿sabe por qué lo odia? Porque cuando usted se arrodilla o le habla o hace algo con una cosa de esas, lo está haciendo con los demonios. Le está dando gloria y honra a los demonios. Amén. Bueno, ¿se avergüenza usted de Cristo? ¿O de su palabra? ¿Se avergüenza de la palabra de Dios? No, hermano. Así el mundo hoy la ve anticuada, extremista.
Amén. Se quieren es que liberar de esa palabra que es como el martillo que quebranta la roca, que es dura, ¿sí? Por eso muchos quieren ir. El mismo Señor le preguntó a los discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Uy, Señor, dura es esa palabra. Sí, buena, duro es sinónimo de bueno, man. Buena, sabrosa. ¿Se quieren ir ustedes también? Uy, Señor, pero ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, hermano? No se avergüence de la palabra. ¿Sabe quién se avergüenza de la palabra? De esta palabra. Los que quieren las palabras de prosperidad, de mundanalidad, que quieren contemporizar con el mundo y con sus costumbres, que les gusta todavía las cosas del mundo. Y harán que el Señor se avergüence de ellos. Yo no soy el Dios de ellos. Así como decía de Jacob, de Abraham, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Uy, hermano, Señor, perdónenme la expresión, pero yo se sentía como orgulloso. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No has considerado, no se lo dijo a casi nadie, a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Véalo allá, véalo. Usted lo tiene allá ya con esa sarna que se tiene que rascar con un tiesto, véalo. Y fiel, le decía a Satanás, fiel. No es como usted pensó y me insinuó que si yo le quitaba todo, le permitía a usted que le quitara, iba a renegar de mí. No, falso, véalo, mírelo. No hay otro como él en la tierra. Dios se sentía orgulloso. Haga sentir a Dios orgulloso, hermano. Deje de contemplar la mundanalidad, deje de contemplar las bagatelas de esta tierra, hermano. El plato de lentejas. Eso no sirve. Debe estar mirando tonterías, hermano. Gastando su tiempo ahí. O se va a avergonzar del Señor, de la palabra, así como la hemos recibido desde el principio. Que no se la cambien, hermano. Que no nos cambien la palabra de Dios, hermano. No queremos que nos la suavicen. Que siga como la gente dice, aunque no es verdad, pero que siga extremista o con mucho fanatismo. Que la digan que es anticuada. No importa. Queremos la palabra de Dios. Celo por la doctrina. No nos queremos parecer al mundo, no. Que hay gente que cree que con parecerse al mundo van a ganar más feligresía, eso, más adeptos, más creyentes. No, hay ministros así que se mundanalizan y mundanalizan la palabra para que haya gente, más recompensa económica, la lana y la leche. Amén. Para que haya más población en la congregación, ¿o qué? No, ellos dicen, no, para que las almas, para que haya más población en el cielo, ¿sí? Y más billete en la tierra, ¿o qué? Hebreos 12:11. Porque el que santifica y los que son santificados, oiga bien, el Espíritu Santo es el que santifica, la palabra es la que santifica. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, el Dios de ellos. Si usted se avergüenza, ya lo leímos, delante de los hombres del Señor, Él se va a avergonzar delante de Dios de nosotros. Porque Él va a llegar un día, cuando nos lleve en el rapto de la iglesia,
y nos va a llevar ante el trono del Padre y va a decir, así con ese mismo orgullo que dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a decir: Padre, estos son mis hermanos.